Buenos días a todos, a quien no vi. Mi nombre es Cecilia Rachid, soy investigadora del programa, del Sistema Forestal, ahora de INIA. Y bueno, vamos a ir iniciando lo que es las charlas sobre Eucalyptus smithii del día de hoy. Vamos a tratar de contestar dos preguntas que nos habían surgido en la jornada pasada, ¿sí? En esta charla, una es qué crecimientos, qué volúmenes, cuánto crece Eucalyptus smithii aquí en la región. Cualquier cosa, si no me escuchan, me avisan. Guillermo, vos que estás en las antípodas, me avisás si no se escucha de ahí. Bien. Si bien hay algunas empresas sí que ya están plantando, que ya han plantado esta especie ya desde el 2008, muchos otros productores se preguntan cuáles son los crecimientos de esta especie, y generosamente un grupo de empresas se dieron su información para que pudiéramos socializarla y compartirla. Y la segunda pregunta es si se puede utilizar esta globulus, porque todavía no tenemos un simulador específico para Eucalyptus smithii, si se puede simular el crecimiento de smithii a falta de una herramienta de simulación específica para la especie. Para esto se utilizó información de, en total, 204 parcelas, ¿sí? Esas 204 parcelas, algunas son permanentes, o sea, algunas de ellas fueron medidas varias veces, algunas son temporarias, se midieron solamente una vez. De esas 204 hay 37 que son permanentes, o sea que en total tenemos 338 parcelas u observaciones totales, ¿sí? Y están distribuidas en los departamentos de Rocha, La Valleja, alguna en Maldonado y 33. Lo interesante, si bien no tenemos una superposición muy grande de departamentos superpuestos con las edades, sí tenemos, por el lado positivo, un rango de edades bastante grande de 1 a 15 años. Bueno, en todas estas... En las dos preguntas vamos a estar analizando los crecimientos en altura media dominante, ¿sí? Que es la altura de los 100 árboles con mayor diámetro, DAP, diámetro de la altura del pecho de la hectárea, ¿sí? La mortalidad, o sea, cómo va evolucionando la sobrevivencia, el área basal o el DAP medio, según un estudio o el otro, y indicativos de lo que es la estructura de diámetros, la estructura de la población, que están dados por el diámetro máximo, el DAP máximo, y el desvío de los diámetros. Y finalmente el volumen por hectárea. Aquí tenemos que hacer la salvedad que las primeras cuatro variables son medidas, se midieron en las parcelas, se midieron todos los diámetros de las parcelas, todas las alturas, y se sacó la información de la parcela y se la extrapoló a la hectárea. Sin embargo, el volumen es estimado, ¿sí? Aquí lo que hicimos fue estimar el volumen de cada árbol en base a la información de edad y altura, con una ecuación de volumen que utiliza el diámetro de la altura del pecho y la altura para cada árbol, y esa ecuación de volumen no es del Uruguay, ¿sí? Es una ecuación de Australia para Eucalyptus smithii, ya que aún no hemos podido ajustar, por lo menos desde INIA, ecuaciones para Uruguay, ¿sí? Este dato es bien importante porque entonces el volumen no es calculado en base a ecuaciones de Uruguay, sino es una estimación con esta información del exterior. Bueno, primera pregunta. ¿Qué crecimientos de Eucalyptus smithii se registran hasta el momento?
Aquí utilizamos todo ese rango de parcelas permanentes y temporales y vamos a ir viendo variable por variable, ¿sí? Altura, área basal, etc. Bien, vemos la altura, ¿sí? En el eje de las Y's y todo el rango de edades en el eje de las X, del 1 hasta el año 15. Y bueno, lo que tenemos que recordar es que para cada edad lo tenemos que tomar como un grupo separado de parcelas, ¿sí? No es una sucesión de parcelas relacionadas, sino tomémoslo como un grupo separado donde para cada grupo tenemos una dispersión de información de parcelas. Entonces, la idea es tener una idea en base a esta información, ¿sí? Y tomamos la edad 8 como es además de la edad clave del índice de sitio, ¿sí? Entonces teníamos unas cuantas parcelas en la edad 8, entonces tomamos la edad 8 como referencia. Acá estamos viendo que en el conjunto de parcelas en la edad 8 tenemos una altura media dominante de 24 metros. ¿Está? Y si bien la idea no es hacer una comparación de Smithy con Globulus, para tener idea también incorporamos información de Globulus. Esto sí es una modelación y lo que estamos viendo es un gráfico de trayectorias de parcelas. Acá hay muchísimas parcelas. Entonces, la tesis de Andrés Irigoyen del 2016, y como tenía esta linda gráfica, la incorporamos para tener idea del volumen de parcelas y de un valor promedio de altura media dominante al año 8, que aproximadamente está en los 20 metros. Seguimos con el área basal. En Eucalyptus smithi, todas las parcelas que tenemos al año 8 han presentado un promedio de 28 metros cuadrados por hectárea. ¿Sí? Ustedes en el repartido tienen un cuadrito mucho más específico de todos los promedios por edad. Para Eucalyptus globulus, ese promedio de área basal al año 8 en el grupo de datos que tenemos es de 21 metros cuadrados por hectárea. En cuanto a población, ¿sí? La evolución de la población a medida que o en las diferentes edades, ¿sí? Vemos que las edades mayores están terminando más o menos un poquito por debajo de los 1000 árboles por hectárea, ¿sí? Y después, como tendencia general, vemos como esta caidita de la mortalidad en los primeros años, que está bastante relacionado a la observación de la muerte súbita, ¿no? Sin embargo, también se ve una tendencia que luego la mortalidad no cae tanto. En la media, el año 8 es de 1018, esto es un poco más anecdótico que útil, tal vez. La modelación de Eucalyptus globulus, al año 8, por la cantidad de parcelas que tenemos más o menos 1200 árboles por hectárea a esa edad. Y bueno, la población o la mortalidad es una de las variables más difíciles de modelar por lo multifactor que es esta variable, pero sí en la modelación Eucalyptus globulus tiende a tener una tasa de mortalidad bastante constante. Eso es lo que podemos discutir después. Respecto al DAP medio, el promedio a la edad 8 es de 18 centímetros. Y respecto al volumen total, recuerden que el volumen estimado puede ser que tenga un error debido al uso de la fórmula que tenemos
hemos tenido que emplear es de 173 metros cúbicos por hectárea, ¿sí? Vean la dispersión de información. Podemos tener en turnos finales, tenemos poquitos datos en lo que es el año 11, pero el año 12 tenemos extremos de 250 metros cúbicos. Y el promedio en glóbulos de nuestra base es de 150 metros cúbicos por hectárea al año 8. Bueno, y por último, lo que es el IMA, también al año 8, mucha dispersión en los diferentes años, pero un promedio de 23 metros cúbicos por hectárea por año. ¿Ah? Entonces, básicamente las conclusiones, presentarles valores de diferencia para las principales variables de interés de Eucalyptus smithii, para todas aquellas personas que se preguntan sus rendimientos en esta zona. En promedio, y tomando como referencia la edad 8, esos valores son similares, Eucalyptus globulus, por lo que vimos, e incluso en algunas variables un poquito más mayores, como la altura media dominante y el área basal. Y bueno, por supuesto es necesario contar con ecuaciones de volumen individual para Uruguay, para por lo menos poder estimar el volumen, hacer más precisamente para esta especie en base a la información de los inventarios que tengamos. Bueno, la segunda pregunta, si puedo utilizar el sac globulus para simular el crecimiento de Eucalyptus smithii. Para responder esta pregunta no podíamos usar las parcelas temporarias, teníamos que usar las parcelas permanentes porque necesitamos proyectar, necesitamos saber cómo se proyecta el simulador, ¿no? A corto o a largo plazo. Entonces necesitamos usar las parcelas permanentes, que eran 37. ¿Sí? Aquí también tenemos que tener la salvedad que hay pocas parcelas. Y bueno, para aquellos que no conozcan los simuladores de INIA, pueden ingresar a iniaforestalui.com y allí van a tener de forma gratuita el acceso a todas estas herramientas que lo que buscan es poder, con una información inicial, simular, proyectar el crecimiento de las plantaciones, obtener volúmenes finales. Ahora también, a principios de este año, quedó habilitado la información de biomasa y carbono, ¿sí? Tanto de globulus, Eucalyptus duni, Eucalyptus grandis y Pinnotaeda. Luego pueden simular el trozado de esas plantaciones y finalmente un análisis económico. Nosotros lo que hicimos fue simplemente usar la parte de simulación de crecimiento y tomando todas estas 37 parcelas permanentes, utilizamos solamente la primera medición de la parcela, o sea, la medición inicial. ¿Ah? La ingresamos en esta parte de la herramienta donde se ingresa la información inicial, ¿no? La edad inicial, la edad final, que es la edad de observación que teníamos de las diferentes parcelas. Algunas fueron del año 2 al año 8, otras fueron del año 11 al año 15, por ejemplo. Ingresamos la población inicial de la parcela observada, el diámetro medio, no, el área basal, el diámetro medio se calcula automáticamente, el diámetro máximo, el desvío estándar de los diámetros y la altura dominante. ¿Sí? Eso para cada una de las parcelas. Oprimimos ejecutar simulación y tuvimos en la primera edad la observación que ingresamos, pero después el resto de las edades son las que proyecta el simulador. ¿Tá? Entonces, ingresamos la información de smithii
y lo que tenemos es una proyección de glóbulos. Esa proyección de glóbulos la comparamos año a año con las observaciones de Smithy. Lo que yo vi en Smithy al año 3, al año 5, al año 6 y así sucesivamente. Esto es un ejemplo para la población, pero lo mismo hago para las otras variables. Y tengo el resultado proyectado, ¿sí? Y bueno, los resultados que van a ver, en lugar de ser las dos proyecciones de glóbulos y de Smithy, lo que voy a presentar es la diferencia de las dos para que tengamos idea de la magnitud de esas diferencias. Entonces tenemos gráficas de este tipo para esa misma variable que veíamos recién, que es la población. Y si lo que yo veo en glóbulos, lo que yo predigo en glóbulos es igual a lo que yo observo en Smithy, deberíamos tener valores cercanos al 0, porque ambos serían iguales. Pero, aquí estamos teniendo los valores de el número de árboles observados en Smithy menos lo predicho en Eucalyptus globus. Entonces tenemos la magnitud de las diferencias por arriba y por abajo del 0. Si estoy por abajo del 0, estoy con Sac globulus subestimando lo que veo en Smithy. O sea, lo de Smithy es, lo que observo en Smithy es menor que lo que observo en glóbulos. Si estoy por arriba, estoy observando más en glóbulos de lo que predigo en Smithy. Entonces lo que vemos, por ejemplo para población, es que tenemos muchos puntos por arriba, muchos puntos por abajo, en el orden de desde menos 300 a más 300, o sea que tengo un más menos demasiado grande. Y lo que estamos viendo también es que a medida que pasa el intervalo, o sea, a medida que los intervalos son mayores o que la proyección va siendo más avanzada en el tiempo, el número de árboles por hectárea tiende a ser mayor en Smithy que en globus. O sea, acá yo tengo una cantidad de puntos que están, donde globulus me está dando más árboles de los que tengo, que seguramente sea debido a la mortalidad alta al principio de Smithy por la muerte súbita, pero a medida que pase el tiempo tendería a morirse menos Smithy y globulus se sigue muriendo. Entonces sería interesante ver si quienes plantan lo han detectado, ¿no? Sí, Jorge. Una pregunta. ¿Esto es siempre campo nuevo? No, acá hay un mix de parcelas. Hay reforestación. Incluso aclaro que esto, por ejemplo, son rebrotes. En este caso. Vimos un comportamiento un poco atípico, consultamos el origen y eran rebrotes. En este caso. Seguramente lo debía haber sacado para el caso de mortalidad, pero bueno. Otra salvedad que hay que hacer es que nosotros dejamos los departamentos a los que eran originarios las parcelas por un tema de transparencia, pero no es un análisis que permite ver las diferencias entre los departamentos, ni con este número de parcelas. Simplemente es para que vean cómo en muchos casos tenemos edades que están en determinado departamento, ¿sí? No tenemos edades en todos los departamentos, como para conocer la información y tengamos en cuenta las tendencias generales de la información y no busquemos separarlo por departamento. Entonces Smithy puede tener mortalidades mayores iniciales y Sac globulus proyecta mortalidades mayores a largo plazo. Con altura dominante, bueno, vemos que la mayoría de los puntos están por encima del 0, o sea que Eucalyptus smithi en general tiene mayores alturas de lo que proyecta el Sac globulus. Y esas diferencias se aumentan, ¿no? Cuanto mayor el largo de proyección. Ahora entramos en lo que es la variabilidad diamétrica, cómo
cómo estima la variabilidad diamétrica, qué variabilidad diamétrica se ve en Eucalyptus smithi en relación a lo que proyecta el Sac globulus. Una vez más, esto es el diámetro máximo. Tiende a haber mayores diámetros máximos en smithi que en globulus. También no sé si eso es algo que quienes plantan lo han detectado, una variabilidad diamétrica mayor. Lo mismo vemos en los desvíos de los diámetros, ¿sí? Que hay si bien aquí estamos en el más menos 1, ¿sí? Cuando hablamos de variabilidades diamétricas, sobre todo en estas edades estamos hablando de una variabilidad de 2 centímetros, ¿no? Un desvío de 2 centímetros, de 3 centímetros o de 4 centímetros. Entonces, un más menos 1 en realidad es un porcentaje bastante de error. Y ni que hablar si llegamos a 6 centímetros de diferencia de la variabilidad. Esa variabilidad mayor en smithi también sería interesante discutirla, ¿no? En smithi estamos teniendo más árboles por hectárea, lo cual contribuye a esa diferenciación de copas. Y a su vez, me olvidé lo que iba a decir. No, a su vez, ya lo recordé. Hay un tema genético, seguramente, que es del mejoramiento, más años de mejoramiento de globulus, de lo que es la semilla que conseguimos de Eucalyptus smithi. Bueno, el diámetro medio, nuevamente no pensemos que en La Valleja pasa esto y en Rocha pasa esto, sino que tomémoslo como una tendencia a que en diámetros menores, ¿sí? o en edades menores, el diámetro de Eucalyptus smithi es mayor, ¿sí? Y en edades mayores no tomemos como que el diámetro de globulus es mayor, sino que el diámetro que proyecta el Sac globulus es mayor. ¿Sí? Y esto es porque el DAP medio es calculado como el diámetro en el programa, en el software, es calculado como el diámetro cuadrático medio menos el desvío. Y como vemos que el desvío se nos dispara en el smithi, no logramos copiar bien el diámetro en smithi. En conclusión, igual tampoco el diámetro medio lo predice bien. Y finalmente el volumen. Acá pasa algo que es interesante. Bueno, tenía dame un enter, por favor, ahí que se me trabó. Ahí va. Acá pasa algo interesante. Muchas veces en el simulador, quienes los han usado pueden calcular el volumen actual de la población poniendo la edad inicial igual a la edad final. Entonces el simulador les calcula, ustedes ingresan diámetro, área basal, altura dominante, y el simulador les calcula el volumen en ese momento, el volumen por hectárea. Ahora lo pueden calcular también el volumen comercial si ingresan un diámetro mínimo de uso. Acá lo que está pasando es que ni siquiera ese volumen inicial lo predice correctamente. Ese volumen inicial tiende a ser sobreestimado, va a ser mayor de lo que ustedes realmente están teniendo en smithi, si utilizan esa globulus, y el volumen final es sobreestimado. El volumen final es mayor en smithi, que en globulus. O sea que para observaciones actuales, el volumen total por hectárea estimado por Sac globulus es mayor que el volumen observado en smithi, y el volumen proyectado para Eucalyptus globulus a largo plazo es menor
que lo observado en Eucalyptus smithii, seguramente por esa acción de mortalidad a largo plazo mayor en Eucalyptus globulus. Bueno, conclusiones. Respecto a la mortalidad, a largo plazo Sac globulus prevé mortalidades mayores, pero no contempla mortalidades a edades jóvenes. En cuanto a la altura media dominante, el Sac globulus parece subestimar la altura media dominante. En cuanto a la variabilidad diamétrica, también el Sac globulus la subestima y tiene la referencia de las magnitudes de subestimación. El volumen total, para el volumen total actual, es subestimado por el Sac globulus, o sea que van a tener un volumen actual mucho mayor y tiende a subestimarse en el largo plazo. Por último, no se recomienda el uso del Sac globulus para simular el crecimiento de Eucalyptus smithii y, por supuesto, que es necesario desarrollar un simulador específico para Eucalyptus smithii. Y este es el momento en que yo lloro y les pido a las empresas que tengan parcelas permanentes, que nos unamos y desarrollemos un simulador para este espacio. Bueno, preguntas, podemos hacer preguntas, ¿no, Rebeca? Que se me pasó. Agradecemos, por supuesto, a todas las empresas que prestaron algunos de sus datos para desarrollar este estudio.